este video de Maestra de Gramática vamos a mirar las comparaciones de igualdad, de desigualdad, los superlativos y al final vamos a hacer un resumen y practicar. Hay dos tipos de comparaciones para comparar una característica de dos nombres. Tenemos las comparaciones de desigualdad cuando uno es diferente al otro. También tenemos la comparación de igualdad, cuando dos objetos son iguales y no hay ninguna diferencia. Ahora vamos a empezar con los adjetivos. Para hacer una comparación de dos características diferentes con un adjetivo, usamos esta fórmula. Más o menos, más un adjetivo, más la palabra que. Por ejemplo, tenemos la casa es más alta que el coche y los zapatos son menos bonitos que las sandalias. Aquí, más adjetivo que. Menos adjetivo que. Para hacer comparaciones con adverbios, usamos la fórmula verbo más o menos, adverbio y que. Por ejemplo, el elefante come más lentamente que el tigre. O la tortuga camina menos rápidamente que el perro. Verbo más adverbio y la palabra que. Verbo menos adverbio y la palabra que. Para hacer una comparación de desigualdad con nombres, que son objetos, personas, etc., usamos la fórmula más o menos con el nombre y al final que. Por ejemplo, la clase de español tiene más estudiantes que la clase de francés. Aquí, el coche tiene menos ventanas que el autobús. Ahora vamos a estudiar las comparaciones de igualdad. Para hacer una comparación de características iguales con adjetivos, usamos esta fórmula. Tan adjetivo como. Por ejemplo, mi sofá es tan cómodo como el sillón. O tu silla es tan pequeña como la mía. Para hacer una comparación de igualdad con adverbios, usamos esta fórmula. Verbo, tan, adverbio, como. Por ejemplo, Andrés camina tan lentamente como Ricardo. Verbo, tan, adverbio, como. Para hacer una comparación de igualdad con nombres, que son objetos, personas, etc., usamos la fórmula tanto más el nombre más la palabra como. Nota que la palabra tanto siempre concuerda en número y género con el nombre de comparación. Por eso tenemos tanto, tanta, tantos y tantas. Por ejemplo, tengo tantos libros como mi amiga. La clase de arte tiene tantas puertas como la clase de historia. Para hacer una comparación verbal, es decir, para comparar la frecuencia de dos acciones, usamos estas fórmulas. Verbo más que, verbo menos que y verbo tanto como. Por ejemplo, ella corre más que Fred. Los gatos nadan menos que los delfines. Y las chicas piensan tanto como los chicos. Los números son un poco especiales con las comparaciones. Para comparar números usamos las fórmulas más de y el número y menos de y el número. Por ejemplo, muchas personas ganan menos de $15 a la hora. Y Denver tiene
más de 300 días de sol. Cuando queremos hacer una comparación con estos adjetivos, es necesario saber que tienen formas especiales en comparaciones. Bueno cambia a mejor, malo cambia a peor, viejo cambia a mayor y joven cambia a menor. También es necesario notar sus formas plurales. Vamos a ver estas palabras en ejemplos. ¿La mesa roja es más buena? No. La mesa roja es mejor que la mesa blanca. ¿Mis hermanas son más jóvenes? No. Mis hermanas son menores que mi profesora de historia. Para los casos extremos de superioridad o inferioridad, usamos el superlativo. Aquí tenemos la fórmula. El artículo definido más el nombre más las palabras más y menos y el adjetivo. Por ejemplo, Granada es la ciudad más bonita de España. Artículo definido, nombre, más y adjetivo. Otro ejemplo. Yo era el estudiante menos inteligente de la clase. Artículo definido, nombre, menos y adjetivo. En conclusión, hay dos tipos de comparaciones que podemos hacer con adjetivos, adverbios, nombres y verbos, y son de desigualdad e igualdad. Recuerda que hay fórmulas especiales de comparaciones con números y también las palabras mejor, peor, mayor y menor. También hemos estudiado que los superlativos son los casos extremos de las comparaciones. Ahora vamos a practicar. Por favor, pausa este video y usa la información en paréntesis para crear comparaciones o superlativos. Ahora vamos a hablar sobre las respuestas correctas. El número 1. Ana tiene más libros que Mark, porque Ana tiene 100 libros y Mark tiene 50. Este caso es un caso de desigualdad de nombres. El número 2. Los chicos son más altos que las chicas, porque los chicos son altos y las chicas son bajas. Este caso es un caso de desigualdad de adjetivos. El número 3. Amy es la estudiante más inteligente de su clase, porque ella es valedictorian, es la número 1 de la clase. Este caso es un caso de superioridad de superlativos. El número 4. Pat tiene tantos lápices como Jack porque los dos tienen 40 lápices. Este caso es un caso de igualdad de nombres. El número 5. El perro corre tan rápidamente como el gato. El perro va a 15 millas a la hora y el gato también. Este caso es un caso de igualdad de adverbios. El número 6. Elon Musk es tan rico como Bill Gates. Elon Musk tiene 10 billones y Bill Gates también. Este caso es un caso de igualdad de adjetivos. El número 7. Carl es menor que la doctora. Carl tiene 22 años y la doctora tiene 44 años. Recuerda que esta forma es una forma excepcional porque no se dice más joven que. Vamos a practicar un poco más, así que pausa este video y usa la información en paréntesis para crear comparaciones y superlativos. Ahora las respuestas. Obama escribe tanto como Clinton porque los dos tienen 2 libros. Tanto como es la fórmula para comparar verbos con una frecuencia igual. El número 2. Hay más de 33 libros en la clase. En la clase hay 35. Con números usamos una fórmula especial, más de. El número 3. Hay menos de 20 zapatos en mi casa. Hay 12 zapatos en la casa y recuerda que usamos esta fórmula especial con números. El número 4. El gato es muy pequeño.
Es el gato más pequeño del grupo. Es un ejemplo de superlativo. Número 5. Gandalf es mayor que Frodo. Recuerda que no decimos más viejo que Frodo. Usamos esta forma especial. Número 6. Hermione es menor que Snape. También usamos esta forma especial porque no decimos más joven que. Número 7. Jeff tiene tantos zapatos como Peter, porque los dos tienen 24 zapatos. Este caso es un caso de comparación de igualdad con nombres.